canto XXI del infierno de Dante. Así, de un puente a otro, y hablando de cosas que mi comedia no se cuida de referir, fuimos avanzando y llegamos a lo alto del quinto, donde nos detuvimos para ver la otra hondonada de Malevolge y las otras lágrimas vanas, y la vi singularmente oscura. Yo la contemplaba semejante al arsenal de los venecianos, donde hacen hervir en el invierno la pez tenaz para preparar los buques averiados, que no pueden navegar, y en aquel tiempo uno construye su embarcación, otro calafatea los costados de la que ha hecho ya muchos viajes, uno afianza la proa, otro la popa, uno hace remos, otro retuerce las cuerdas, otros en fin reparan el palo mesana y el mayor. De igual suerte, no por medio del fuego, sino por la voluntad divina, hervía allá abajo una materia espesa que se pegaba a la orilla por todas partes. Yo la veía, pero sólo notaba las burbujas que producían el hervor, inflándose toda y volviendo a caer desplomada. Mientras que la contemplaba fijamente, mi guía me atrajo hacia sí desde el sitio en que me encontraba, diciéndome: «Ten cuidado, ten cuidado». Entonces me volví como el hombre que ve tarde aquello de que le conviene huir, y a quien enerva un súbito temor, de tal suerte que ni para mirar detiene su huida. Y vi detrás de nosotros un negro diablo que venía corriendo por el puente. Oh, cuán feroz era su aspecto, y qué amenazador me parecía con sus alas abiertas y sus ligeros pies. Su hombro, agudo y elevado, iba cargado con un pecador a quien tenía agarrado por el nervio de los pies. Desde nuestro puente dijo: «Oh, Malebranche, mira uno de los ancianos de Santa Zitta. Ponle debajo, que yo me vuelvo otra vez a aquella tierra que está tan bien provista. Allí todos son bribones excepto Bonturo, y por dinero de un no hacen un hita». Le arrojó abajo y se volvió por la dura roca, de tal suerte que jamás ha habido mastín suelto que haya perseguido con tal precipitación a un ladrón. El pecador se hundió y volvió a subir hecho un arco, pero los demonios, que estaban resguardados por el puente, gritaban: «Aquí no está la imagen del Redentor, aquí se nada de diferente modo que en el Serquio. Si no quieres probar nuestros arañazos, no salgas de la pez». Después le pincharon con más de 100 arpones, diciéndole: «Es forzoso que bailes aquí a cubierto, de modo que si puedes, prevariques ocultamente». No de otra suerte hacen los cocineros que sus marmitones sumerjan en la caldera las viandas, valiéndose de grandes tenedores para que no sobrenaden. El buen maestro: «A fin de que no se aperciban de que estás aquí», me dijo, «ocúltate detrás de una roca que te sirva de abrigo, y aunque se me haga alguna ofensa, no temas nada, porque ya conozco estas cosas por haber estado otra vez entre estas almas venales». Enseguida acabó de atravesar el puente, y cuando llegó a la sexta orilla tuvo necesidad de serenarse. Con el furor y la impetuosidad con que salen los perros tras el pobre que de pronto pide donde se detiene, así salieron éstos de debajo del puente, volviendo todos contra él sus arpones. Pero él gritó: «Que ninguno de vosotros se atreva. Antes que me punce vuestra horquilla, adelántese uno que me oiga, y después que calcule si debe perdonarme». Todos gritaron: «Ve, Malacorda», por lo cual uno de ellos se puso en marcha mientras los otros permanecían quietos, y adelantó diciendo: «¿Qué te podrá salvar de nuestras garras? ¿Crees tú, Malacorda, que a no ser por la voluntad divina y por tener el destino propicio, dijo mi maestro, me hubieras visto aquí sano y salvo a pesar de todas vuestras armas? Déjame caminar, porque en el cielo quieren que enseñe a otro este camino salvaje». Entonces quedó tan abatido el orgullo del demonio que dejó caer el arpón a sus plantas y dijo a los otros: «Que no se le haga daño». Y mi guía a mí: «Oh tú, que estás agazapado tras las rocas del puente, ya puedes llegar a mí con toda seguridad». Entonces eché a andar y me acerqué a él con prontitud, pero los diablos avanzaron, de modo que yo temí que no observaran lo pactado.
así vi temblar en otra ocasión a los que por capitulación salían de caprona viéndose entre tantos enemigos. Me acerqué cuanto pude a mi guía y no separaba mis ojos del rostro de aquellos que no tenía nada de bueno. Bajaban sus garfios y ¿quieres que le pinche?, se decían unos a otros, ¿en la rabadilla? Y respondían, sí, sí, clávaselo. Pero aquel demonio, que estaba conversando con mi guía, se volvió de repente y gritó, quieto, quieto, scarmiglione. Después nos dijo, por este escollo no podréis ir más lejos, pues el sexto arco yace hecho ruinas en el fondo. Si os place ir más adelante, seguid esta costa escarpada. Cerca veréis otro escollo que os ofrecerá camino. Ayer, 5 horas más tarde que en este momento, se cumplieron 1266 años desde que se rompió aquí el camino. Voy a enviar hacia allá varios de estos demonios para que observen si algún condenado procura sacar la cabeza al aire. Id con ellos, que no os harán daño. Adelante, Aliquino y Calabrina, empezó a decir. Y tú también, Cañazzo. Barbaricha guiará a los 10. Venga además Libicocco, y Draguiñazzo, Chiriato, el de los grandes colmillos, y Graffiacane, y Farfarello, y el loco Rubicante. Buscad en derredor de la pez hirviente, estos deben llegar salvos hasta el otro escollo que atraviesa enteramente sobre la fosa. Oh maestro, ¿qué es lo que veo?, dije. Si conoces el camino, vamos sin escolta. Yo por mí no la solicito. Si eres tan prudente como de costumbre, ¿no ves cómo rechinan los dientes y que sus miradas atravesadas nos amenazan con algún mal? Me contestó, no quiero que te atemorices, deja que rechinen los dientes a su gusto. Si lo hacen es por los desgraciados que están hirviendo. Se pusieron en camino por el margen izquierdo, pero cada uno de aquellos se había de antemano oprimido la lenga con los dientes en señal de inteligencia con su jefe, el cual se sirvió de su ano a guisa de trompeta. Fin del canto 21 del infierno. Canto 22 del infierno de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. He visto con frecuencia a muchos caballeros emprender la marcha, empezar el combate, reunir sus soldados y a veces batirse en retirada. He visto, oh aretinos, hacer excursiones por vuestra tierra y saquearla. He visto luchar en los torneos y correr en las justas, ya al sonido de las trompetas, ya al de las campanas, al ruido de los tambores, con las señales de los castillos y con todo el aparato nacional y extranjero. Pero lo que no he visto nunca, que yo sepa, es que tan extraño instrumento de viento haya indicado la marcha a caballeros o infantes. Jamás ya en la tierra o en los cielos guió semejante faro a ningún buque. Marchábamos juntamente con los 10 demonios, oh terrible compañía, pero en la iglesia con los santos y en la taberna con los glotones. Sin embargo, mi atención estaba concentrada en la pez para distinguir todo lo que contenía la fosa y los que ardían dentro de ella. Así como saltan los delfines fuera del agua, indicando a los marinos que precavan la nave de la tempestad, así también algunos condenados, para aliviar su sufrimiento, sacaban su espalda y la volvían a esconder más rápidos que el relámpago, y lo mismo que en un charco las ranas sacan la cabeza a flor de agua, aunque teniendo dentro de ella sus patas y el resto del cuerpo, así estaban por todas partes los pecadores. Pero en cuanto Barbaricha se aproximaba, volvían a sumergirse en aquel hervidero. Yo vi, y aún se estremece por ello mi corazón, a uno de aquellos que habían tardado más tiempo en hundirse, como sucede con las ranas, que la una queda fuera del agua mientras que la otra se zambulle. Y Grafiacán, que estaba más cerca de él, le enganchó por los cabellos embiscados de pez y lo sacó fuera como si fuese una nutria. Yo sabía el nombre de todos aquellos demonios, por haberme hecho cargo de ellos cuando los eligió Malacoda. Rubicante, plántale encima tu garfio y desuéllalo, gritaban a un tiempo todos aquellos malditos. Yo dije, maestro mío, si puedes, procura saber quién es ese desgraciado que ha caído en manos de sus adversarios.
Mi guía se le acercó y le preguntó de dónde era, a lo que respondió: yo nací en el reino de Navarra. Mi madre me puso al servicio de un señor. Ella me había engendrado de un pródigo que se destruyó a sí mismo y disipó su fortuna. Después fui favorito del buen rey Tebaldo y me lancé a comerciar con sus favores, crimen de que doy cuenta en este horno. Y Ciriato, a quien salía de cada lado de la boca un colmillo como el de un jabalí, le hizo experimentar lo bien que herían. Entre malos gatos había caído aquel ratón, porque Barbaricha lo sujetó entre sus brazos diciendo: quedaos aquí mientras que yo le ensarto. Y volviendo el rostro hacia mi maestro añadió: pregúntale aún si deseas saber más antes que otros lo destrocen. Mi guía preguntó: dime pues si entre los otros culpables que están sumergidos en esa pez conoces algunos que sean latinos. A lo que contestó: acabo de separarme de uno que fue de allí cerca. Así estuviera como él bajo la pez, no temería ahora ni las garras ni los garfios. Y Libicocco: ya hemos tenido demasiada paciencia, dijo, y le enganchó por el brazo con su arpón, arrancándole de un golpe todo el antebrazo. Draguiñazzo quiso también cogerle por las piernas, pero su decurión se volvió hacia todos ellos, lanzando una mirada furiosa. Cuando se hubieron calmado un poco, mi guía no tardó en preguntar a aquel que estaba contemplando su herida: ¿quién es ese de quien dices que te has separado por tu desgracia para salir a flote? Y le respondió: es el hermano Gomita, aquel de Gayura, vaso de iniquidad, que tuvo en su poder a los enemigos de su señor, e hizo de modo que todos le alabasen. Tomó su oro y los dejó libres, según él mismo dice. Y con respecto a los empleos, no fue un pequeño, sino un soberano prevaricador. Con él conversa a menudo don Miguel Sánchez de Logodoro, y sus lenguas no se cansan nunca de hablar de las cosas de Cerdeña. Ay de mí, ved a ese otro cómo aprieta los dientes. Aún hablaría más, pero temo que se prepare a rascarme la tiña. El gran jefe de los demonios se dirigió a Farfarelo, que movía sus ojos en todas direcciones buscando dónde herir, y dijo: quítate de ahí, pájaro malvado. Si quieres ver u oír a toscanos y lombardos, empezó a decir enseguida el desgraciado pecador, haré que vengan, pero que esas malditas garras se mantengan un poco aparte, a fin de que no tema sus venganzas. Yo, sentándome en este mismo sitio, por uno que soy haré venir 7, silbando como acostumbramos cuando uno de nosotros saca la cabeza fuera de la pez. Al oír estas palabras, Cañazo levantó sus narices y sacudiendo la cabeza dijo: oigan el medio malicioso de que se ha valido para volver a sumergirse. A lo cual contestó aquel, que tenía abundancia de estratagemas: soy en verdad muy malicioso cuando expongo a los míos a mayores sufrimientos. Aliquino no se pudo contener y en contra de lo dicho por aquel respondió: si te arrojas en la pez, no correré al galope detrás de ti, sino que emplearé mis alas para ello. Te dejamos la altura y la orilla como escudo, y veremos si tú solo vales más que nosotros. Oh tú que lees esto, ahora verás un nuevo juego. Cada uno de los demonios volvió la cabeza hacia el otro lado, y el primero de todos fue el que antes era más recalcitrante. El navarro aprovechó bien el tiempo, fijó sus pies en el suelo y precipitándose de un solo salto, se puso al abrigo de los malos propósitos de aquéllos. Contristados se quedaron los demonios ante esta treta, pero mucho más el que tuvo la culpa de ella, por lo cual se lanzó tras él gritando: ya te tengo. Pero de poco le valió, porque sus alas no pudieron igualar en velocidad al espanto de Champolo. Este se lanzó en la pez y aquel cambió su vuelo de dirección, llevando el pecho hacia arriba. No de otro modo se sumerge instantáneamente el pato cuando el halcón se aproxima, de modo que éste se vuelve furioso y fatigado. Calcabrina, irritado con Aliquino por aquel engaño, echó a volar tras él, deseoso de que el pecador se escapara para tener un motivo de querella. Y cuando hubo desaparecido el prevaricador, volvió sus garras contra su compañero
y se las hundió en el cuerpo sobre el mismo estanque. Pero éste, gavilán adiestrado, hizo uso también de las suyas, y los dos cayeron en medio de la pez hirviente. El calor los separó bien pronto, pero todo su esfuerzo para remontarse era en vano, porque sus alas estaban embiscadas. Barbaricha, descontento como todos los demás, hizo volar a 4 desde la otra parte con todos sus arpones, y bajaron rápidamente hacia el sitio designado y tendieron sus garfios a los dos demonios, que estaban medio cocidos en la superficie de aquella fosa. Nosotros los dejamos allí aún enredados. Fin del canto 22 del infierno. Canto 23 del infierno de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Solos, en silencio y sin escala, íbamos uno tras otro, como acostumbran a ir los frailes menores. La riña que acabábamos de presenciar me trajo a la memoria la fábula de Esopo, en que habló de la rana y del topo. Las dos partículas, mo e isa, me parecían no tener tanta relación entre sí como la que tenían con la fábula el principio y el fin de dicha querella. Y como un pensamiento procede rápidamente de otro, de éste nació uno nuevo que redobló mi primitivo espanto. Yo pensaba así: esos demonios han sido engañados por nuestra causa, y con tanto daño y escarnio que creo que sufren bastante. Si a la malevolencia se añade la ira, nos van a perseguir con más crueldad que el perro que sujeta a la liebre por el cuello. Ya sentía que se erizaban mis cabellos a causa del temor, y miraba hacia atrás atentamente, y dije: Maestro, si no nos ocultas a los dos prontamente, temo a los demonios que vienen detrás de nosotros, y tan así me lo imagino que ya me parece que los oigo. A lo que él contestó: si yo fuera como un espejo, no verías en él tu imagen tan pronto como veo en tu interior. En este momento se cruzaban tus pensamientos con los míos, bajo la misma faz y aspecto, de suerte que he deducido de ambos un solo consejo. Si es cierto que la cuesta que hay a nuestra derecha está tan inclinada que nos permite bajar a la sexta fosa, huiremos de la caza que te imaginas. Apenas había concluido de decirme su parecer, cuando vi venir a los demonios con las alas extendidas y muy cerca de nosotros para querer cogernos. Mi guía me agarró súbitamente, como una madre que despertada por el ruido y viendo brillar las llamas cerca de ella, coge a su hijo y huye, y no se detiene, teniendo más cuidado de él que de sí misma, tanto que sólo la cubre una camisa. Y desde lo alto de la calzada se deslizó por la pendiente roca uno de cuyos lados divide la quinta de la sexta fosa. El agua que corre por un canal y hace girar la rueda de un molino no es tan rápida al caer sobre las paletas de la misma como lo era por aquel declive mi maestro, que me llevaba estrechado contra su pecho, más bien como a un hijo que como a un compañero. Apenas tocaron sus pies el suelo del profundo abismo cuando los demonios aparecieron en la roca sobre nuestras cabezas. Pero ya no nos inspiraban temor, porque la alta providencia que los había designado para ministros de la quinta fosa les quitó la facultad de separarse de allí. Abajo encontramos una multitud de almas pintadas que giraban en torno con bastante lentitud, llorosas y con los semblantes fatigados y marchitos. Llevaban capas con capuchas bajas que les caían sobre los ojos, hechas por el estilo de las que llevan los monjes de Colonia. Aquellas capas eran doradas en el exterior, de modo que deslumbraban, pero por dentro eran todas de plomo y tan pesadas que las de Federico a su lado parecerían de paja. Oh manto fatigoso por toda la eternidad. Nos volvimos aún hacia la izquierda y anduvimos con aquellas almas, escuchando sus tristes gemidos. Pero las sombras, rendidas por el peso, caminaban tan despacio que a cada paso que dábamos cambiábamos de compañero. Yo dije a mi guía: procura encontrar a alguno que sea conocido por su nombre o por sus hechos, y mira al efecto en derredor tuyo mientras andas. Y uno de ellos, que entendió el idioma toscano, exclamó detrás de nosotros: detened vuestros pasos, vosotros que tanto corréis a través del aire sombrío.
quizá podrás obtener de mí lo que solicitas. Enseguida mi guía se volvió y me dijo: espera y modera tu paso para igualar el suyo. Me detuve y vi dos de aquellos que en sus miradas demostraban gran deseo de estar conmigo, pero su peso y lo estrecho del camino les hacían tardar. Cuando se me hubieron reunido me miraron con torvos ojos y sin hablarme. Después se volvieron uno a otro diciéndose: ese parece vivo a juzgar por el movimiento de su garganta, pero si están muertos, ¿por qué privilegio no llevan nuestra pesada capa? Después me dijeron: oh toscano, que has llegado hasta la mansión de los tristes hipócritas, dígnate decirnos quién eres. Les contesté: nací y crecí junto a la orilla del hermoso Arno en la gran ciudad y conservo el cuerpo que he tenido siempre. Pero vosotros, a quienes según veo cae tan doloroso llanto gota a gota por las mejillas, ¿quiénes sois y qué pena hay en vosotros que tanto se hace ver? Uno de ellos me respondió: las doradas capas son de un plomo tan pesado que nos hacen crujir como los pesos hacen crujir a las balanzas. Fuimos hermanos gozosos y boloneses. Yo me llamé Catalano y éste Loderingo. Tu ciudad nos nombró magistrados, siguiendo la costumbre de elegir a un hombre neutral para conservar la paz, y la conservamos tan bien como puede verse aún cerca de Gardingo. Yo repuse: oh hermanos, vuestros males. Pero no pude continuar porque vi en el suelo a uno crucificado en 3 palos. En cuanto me vio, se retorció, haciendo girar su barba con la fuerza de sus suspiros, y el hermano catalano, que se apercibió de ello, me dijo: ese que estás mirando crucificado aconsejó a los fariseos que era necesario hacer sufrir a un hombre el martirio por el pueblo. Está atravesado y desnudo sobre el camino, como ves, y es preciso que experimente lo que pesa cada uno de los que pasan. Su suegro está condenado a igual suplicio en esta fosa, así como los demás del consejo que fueron para los judíos origen de tantas desgracias. Entonces vi a Virgilio que contemplaba con asombro a aquel que estaba tan vilmente crucificado en el eterno destierro. Luego se dirigió al fraile en estos términos: ¿querríais decirnos si hacia la derecha hay alguna abertura por donde podamos salir los dos sin obligar a los ángeles negros a que nos saquen de este abismo? Aquel respondió: más cerca de aquí de lo que esperas se levanta una peña que parte del gran círculo y atraviesa todas las terribles fosas, pero está cortada en esta y no continúa sobre ella. Podréis subir por las ruinas que existen en el declive de su falda y cubren el fondo. Mi guía permaneció un momento con la cabeza inclinada y después dijo: ¿cómo nos ha engañado aquel que ensarta con su garfio a los pecadores? Y el fraile repuso: he oído referir en Bolonia los numerosos vicios del demonio, entre los cuales no era el menor el ser falso y padre de la mentira. Entonces mi guía se alejó precipitadamente con el rostro un poco turbado por la cólera, por lo cual me alejé también de aquellas almas que soportaban tanto peso, y seguí las huellas de los pies queridos. Fin del canto 23 del infierno. Canto 24 del infierno de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. En la época del año nuevo, en que baña el sol su cabellera en el acuario, y en que las noches se dirigen hacia el equinoccio, cuando la helada imita en la tierra el color de su blanca hermana, pero durando sólo corto tiempo esta semejanza, el campesino que carece de forraje se levanta, mira, y al ver blanco todo el campo se golpea el muslo, vuelve a su casa y se levanta continuamente como el desgraciado que no sabe qué hacer. Después ríe y recobra la esperanza viendo que la tierra ha cambiado de aspecto en pocas horas, coge su cayado y sale a apacentar sus ovejas. Así mi maestro me llenó de espanto cuando vi tan turbado su rostro, y así también aplicó pronto remedio a mi mal, porque al llegar al derruido puente se volvió hacia mí con aquel dulce aspecto que tenía cuando le vi al pie del monte. Abrió sus brazos, después de haber pensado la determinación que había de tomar, contemplando antes con cuidado las ruinas, me cogió
y como aquel que trabaja, pensando siempre en la labor que emprenderá enseguida, del mismo modo, elevándome sobre la cima de una roca, mi maestro contemplaba otra, diciendo: agárrate bien a esa, pero antes prueba si tal cual es podrá sostenerte. Aquel no era un camino a propósito para los que llevaran largas vestiduras, pues apenas podíamos, Virgilio tan ágil y yo sostenido por él, trepar de piedra en piedra. Y a no ser porque en aquel recinto era más corto el camino que en otro alguno, no sé lo que a él le hubiera sucedido, pero a mí me hubiera vencido el cansancio. Mas como Malevolge va siempre en declive hasta la boca del profundísimo pozo, cada fosa que se recorre presenta un margen que se eleva y otro que desciende. Llegamos por fin al extremo en que se rompe la última piedra. Tenía yo tan poco aliento en los pulmones, cuando llegué arriba, que no podía más, así es que me senté en cuanto nos detuvimos. Ahora es preciso que sacudas tu pereza, me dijo el maestro, que no se alcanza la fama reclinado en blanda pluma ni abrigado de mantas. Aquel que deja transcurrir su vida sin gloria deja en pos de sí el mismo vestigio que el humo en el aire o la espuma en el agua. Ea pues, levántate, domina la fatiga con el alma que vence en todos los combates, si es que no se envilece al mismo tiempo que su cuerpo. Tenemos que subir todavía una escala mucho más larga, pues no basta haber atravesado por entre los espíritus infernales. Si me entiendes, deben reanimarte mis palabras. Levantéme entonces, demostrando más resolución de la que verdaderamente sentía en mi interior, y dije: vamos, ya me siento fuerte y atrevido. Echamos a andar por el escollo que era áspero, estrecho y escabroso, y más pendiente que el anterior. Iba hablando para no parecer débil, cuando oí una voz que salía de la otra fosa, articulando palabras ininteligibles. No sé lo que dijo, a pesar de encontrarme en la cima del arco que pasaba por allí, pero el que hablaba parecía conmovido por la ira. Yo me había inclinado, pero los ojos de un vivo no podían distinguir el fondo a través de aquella oscuridad, por lo cual dije: maestro, haz por llegar al otro recinto y descendamos este muro, porque desde aquí oigo y no comprendo nada. Miro hacia abajo y nada veo. Te responderé, me dijo, haciendo lo que me dices. Cuando la petición es justa, debe satisfacerse en silencio. Bajamos por el puente desde la extremidad donde se une con la octava orilla, y entonces descubrí la fosa y vi una espantosa masa de serpientes, de tan diferentes especies, que su recuerdo me hiela aún la sangre. Dejé la Libia de vanagloriarse con sus arenas que producen chelidros, yaculis y fares, e hidras y anfisbenas. Cesen la Etiopía y el país que está sobre el mar Rojo de ostentar sus pestes y los malignos efectos de éstas. A través de aquella espantosa y cruel multitud de reptiles corrían gentes desnudas y aterrorizadas, sin esperanza de encontrar refugio o heliotropía. Tenían atadas las manos por detrás con sierpes, las cuales, formando nudos por delante, les oprimían los riñones con las cabezas y las colas. Y he aquí que uno de aquellos desgraciados que estaba cerca de nosotros fue mordido por una serpiente en el punto en que el cuello se une a los hombros, y en el breve tiempo que se necesita para escribir una O y una I, se encendió, ardió y cayó reducido a cenizas. Pero apenas quedó consumido en el suelo, se reunieron aquellas y volvieron a formar de improviso el mismo cuerpo de antes. Así suponen los grandes sabios que muere el fénix y renace cuando está cercano a su quinto siglo. No se alimenta de hierba ni de trigo durante su vida, sino de amomo y lágrimas de incienso, y su último nido está formado por nardo y mirra. Y como aquel que cae y no sabe cómo, a impulsos del demonio que lo arroja en el suelo o por alguna opresión producida por su temperamento enfermizo, cuando se levanta se queda asombrado de la cruel angustia que ha sufrido y suspira al mirar en torno suyo: así se levantó el pecador ante nosotros. Oh, cuán severa es la justicia de Dios, que hace estallar su cólera por medio de tales golpes. Mi guía le preguntó después quién era, y él le contestó: yo caí hace poco tiempo desde Toscana en este horrible abismo. La vida salvaje me agradó más que la humana. Fui lo mismo que un mulo. Soy Vanni Fucci, el bestia,
y Pistoia fue mi digno cubil. Entonces dije a mi guía: dile que no huya y pregúntale qué delito le ha precipitado aquí. Yo le conocí ya hombre colérico y sanguinario. El pecador, que me oyó, no se ocultó, sino que dirigió hacia mí atentamente su mirada y se cubrió su rostro de triste vergüenza. Después dijo: siento más que me hayas encontrado en la miseria en que me ves de lo que sentí al verme privado de la vida, pero no puedo negarme a satisfacer tus preguntas. Estoy sumido aquí porque robé en la sacristía los hermosos ornamentos y he acusado a otro de haber cometido este crimen. Pero para que no te deleites contemplando mi miseria, si llegas a salir de estos sitios sombríos, abre tus oídos a mi anuncio y escucha. Pistoia queda despoblada de negros. Después, Florencia renueva sus habitantes y su forma de gobierno. Marte hará salir del valle de Magra un vapor que, envuelto en sombras nieblas y en tempestad impetuosa y terrible, se desencadenará sobre el campo piceno, y allí, desgarrándose de repente la nube, aniquilará a todos los blancos. Te he dicho esto para que te cause dolor. Fin del canto 24 del infierno. Canto 25 del infierno de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. El ladrón, al terminar estas palabras, alzó ambas manos haciendo un gesto indigno, exclamando: toma, Dios, esto es para ti. Desde entonces fui amigo de las serpientes, porque una de ellas se le enroscó en el cuello como diciendo: no quiero que hables más, y otra se agarró a sus brazos, sujetándolos de tal modo que no le era posible al condenado hacer ningún movimiento. Ah, Pistoia, Pistoia, ¿por qué no te determinas a reducirte tú misma a cenizas hasta que ya no existas, pues que tus hijos persisten en el mal? En todos los círculos del oscuro infierno no he visto espíritu tan soberbio ante Dios, a no ser aquel que cayó desde los muros de Tebas. El ladrón huyó sin decir una palabra más. Entonces vi un centauro lleno de cólera que venía gritando: ¿dónde está? ¿Dónde está el soberbio? No creo que contengan las marismas tanto reptil como llevaba el centauro sobre su grupa hasta el sitio en que empezaba la forma humana. Sobre sus espaldas, detrás de la nuca, estaba colocado un dragón con las alas abiertas, el cual abrasaba cuanto salía a su encuentro. Mi maestro dijo: ese monstruo es Caco, que al pie de las rocas del monte Aventino formó más de una vez un lago de sangre. No va por el mismo camino que sus hermanos, porque robó fraudulentamente el gran rebaño que pacía en las inmediaciones del sitio que había escogido por vivienda. Pero sus inicuos hechos acabaron por fin bajo la clava de Hércules, que si le dio 100 golpes con ella, aquél no llegó a sentir el 10º. Mientras que Virgilio hablaba así, Caco desapareció. Al mismo tiempo que se acercaban 3 espíritus por debajo del margen donde nos encontrábamos, de lo cual no nos apercibimos ni mi guía ni yo, hasta que les oímos gritar: ¿quiénes sois? Cesó entonces nuestra conversación y fijamos nuestra atención en ellos. Yo no les conocía, pero sucedió, como suele acontecer algunas veces, que el uno tuvo necesidad de llamar al otro diciéndole: chanfa, ¿dónde te has metido? Y yo, a fin de que estuviese atento mi guía, me puse el dedo entre la nariz y la barba. Ahora, lector, si se te hace difícil creer lo que te voy a decir, no será extraño, porque yo que lo vi apenas lo creo. Mientras estaba contemplando a aquellos espíritus, se alzó una serpiente con 6 patas sobre uno de ellos, agarrándosele enteramente. Con la pata de en medio le oprimió el vientre y con las de delante los brazos, y después le mordió en ambas mejillas. Extendiendo enseguida las patas de detrás sobre los muslos, le pasó la cola por entre los dos y se la mantuvo apretada sobre los riñones. Nunca se agarró tan fuertemente la hiedra al árbol como se enroscó la horrible fiera por los demás miembros del culpable. Después una y otro se confundieron, como si fueran de blanda cera, y mezclaron tan bien sus colores que ninguno de ambos parecían lo que eran. Así el ardor del fuego produce en el papel que se quema un color oscuro que, aunque no es negro, ofusca su anterior blancura. Los otros 2 condenados lo miraban, exclamando cada cual:
oh añel cómo cambias, no eres ya uno ni dos. Las dos cabezas se habían convertido en una y parecían dos figuras mezcladas en la única parte donde ambas estaban confundidas. De los cuatro brazos sólo se veían dos. Los muslos y las piernas, el vientre y el tronco se convirtieron en miembros nunca vistos. Quedó borrado todo su primitivo aspecto. Aquella imagen perversa parecía duplicada y no era un solo ser, y tal cual parecía, se alejaba a pasos lentos. Como el lagarto que bajo el ardor de los días caniculares, cambiando de maleza, parece un rayo al atravesar el camino, tal parecía dirigiéndose hacia el vientre de los otros dos espíritus una pequeña serpiente inflamada, lívida y negra como grano de pimienta. Picó a uno de ellos en aquella parte del cuerpo por donde nos alimentamos antes de nacer, y después cayó a sus pies quedando tendida. El herido la miró sin decir nada, inmóvil, de pie y bostezando, como si le hubiera sorprendido el sueño de la fiebre. Él y la serpiente se miraban y el uno por la herida y la otra por la boca lanzaban un denso humo que llegaba a confundirse. Calle Lucano al referir las miserias de Sabello y de Nasidio, y escucha atentamente lo que describo aquí. Calle Ovidio al ocuparse de Cadmo y Aretusa, que sí, en su poema, convirtió a aquel en serpiente y a ésta en fuente, no le envidio. Ovidio no transformó jamás dos naturalezas frente a frente, de tal modo que sus formas cambiaran también de materia. El hombre y la serpiente se correspondieron de tal suerte que cuando ésta abrió su cola en forma de horquilla, el herido apretó sus dos pies. Las piernas y los muslos de éste se estrecharon tanto que en poco tiempo no quedaron vestigios de su natural separación. La cola hendida de la serpiente tomaba la figura que desaparecía en el hombre y su piel se hacía blanda al paso que dura la de aquel. Vi entrar los brazos del condenado en los sobacos y las dos patas de la fiera, que eran cortas, se alargaban tanto cuanto aquéllos se encogían. Las patas de detrás de aquella, retorciéndose, formaban el miembro que el hombre oculta, y el del miserable dividióse en dos patas. Mientras que el humo daba el color de la serpiente al hombre y viceversa, y hacía salir en aquella el pelo que quitaba a éste, el uno, es decir, la fiera transformada en hombre, se levantó y cayó el otro, pero sin dejar de lanzarse miradas feroces, ante las cuales cada uno de ellos cambiaba de rostro. El que estaba de pie lo encogió hacia las sienes, y de la carne excedente se le formaron las orejas en sus lisos carrillos. La parte del hocico de la serpiente que no se replegó en la cabeza quedó fuera formando la nariz del rostro humano y abultó al propio tiempo convenientemente los labios. El que estaba en el suelo extendió su boca hacia adelante e hizo entrar sus orejas en la cabeza, como el caracol hace con sus cuernos, y la lengua, que estaba antes unida y dispuesta a hablar, se hendió al paso que se unía a la lengua hendida del reptil, dejando de lanzar humo. El alma que se había convertido en serpiente huyó silbando por la fosa y el otro, hablando detrás de ella, le escupía. Volvióle después sus nuevas espaldas y dijo al condenado: «Quiero que Buoso se arrastre por este camino como yo lo he hecho». De tal suerte vi yo en la séptima fosa cambiarse y metamorfosearse dos naturalezas, y sírvame de excusa la novedad del caso si mi lenguaje no es florido. Aunque mis ojos estuviesen turbados y mi espíritu extraviado, no pudieron huir las otras dos sombras tan ocultamente que no reconociese a Puccio Sciancato, el único de los tres espíritus de los llegados anteriormente que no cambiara de forma. El otro era aquel que tú lloras, oh Gabille. Fin del canto XXV del infierno. Canto XXVI del infierno de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Alégrate, Florencia, eres tan grande que tu nombre vuela famoso por mar y tierra y hasta en el infierno circula. Entre los ladrones he encontrado 5 de tus ciudadanos, lo cual me ha causado vergüenza y a ti no te ha honrado mucho. Si los sueños de la mañana son los más verdaderos, dentro de poco tiempo conocerás los daños que Prato y los otros te desean. Si ya te hubiese herido la desgracia, no habría sido prematuramente. Venga, pues, puesto que debe venir, que más me contristará cuanto más viejo me vuelva.
Partimos y subimos por los mismos escalones que las rocas nos habían formado para bajar, arrastrándome tras sí mi guía. Y prosiguiendo la ruta solitaria a través de los picos y rocas del escollo, sólo podía levantar el pie con el auxilio de la mano. Entonces me afligí, y aún me aflijo ahora, cuando se presenta a mi imaginación lo que vi, y refreno mi espíritu más de lo que acostumbro, para que no se aventure tanto, que deje de guiarlo la virtud, porque si mi buena estrella u otra influencia mejor me ha dado algún ingenio, no quiero yo mismo envidiármelo. Así como en la estación en que aquel que ilumina al mundo nos oculta menos su faz, el campesino que reposa en la colina a la hora en que el mosquito reemplaza a la mosca, ve por el valle las luciérnagas que corren por el sitio donde vendimia y ara, así también vi resplandecer infinitas llamas en la octava fosa en cuanto estuve en el punto desde donde se distinguía su fondo. Y como aquel a quien los osos ayudaron en su venganza vio partir el carro de Elías cuando sus caballos subían al cielo, de tal modo que no pudiendo sus ojos seguirlo, sólo distinguían una ligera llama elevándose como débil nubecilla, así también se agitaban las llamas en lo profundo de la fosa, encerrando cada una un pecador, pero sin manifestar lo que ocultaban. Paréme en el puente para contemplar aquel espectáculo, y a no haberme agarrado a un trozo de roca próximo hubiera caído sin ser empujado. Mi guía, que me vio tan atento, me dijo: dentro del fuego están los espíritus, cada cual está revestido de la llama que le abrasa. Oh maestro, respondí, tu palabra ha hecho que me cerciore más de lo que veo, pero ya lo había pensado así y quería decírtelo. Mas dime, ¿quién está en aquella llama que se divide en su parte superior y parece salir de la pira donde fueron puestos Eteocles y su hermano? Me contestó: allí dentro están torturados Ulises y Diomedes, sometidos a la misma pena por haberse entregado a la misma cólera. En esa llama se llora también el engaño del caballo de madera que fue la puerta por donde salió la hermosa raza de los romanos. Llórase también el artificio por el que de Idamia, aun después de muerta, se lamenta de Aquiles, y se sufre además el castigo por el robo del Palladium. Si es que pueden hablar en medio de las llamas, dije yo, maestro, te pido y te suplico, y así mi súplica valga por 1000, que me permitas esperar que esa llama dividida llegue hasta aquí. Mira cómo arrastrado por mi deseo me abalanzo hacia ella. A lo que me contestó: tu súplica es digna de alabanza, y yo la acojo, pero haz porque tu lengua se abstenga de hablar. Déjame a mí, pues comprendo lo que quieres, y quizá ellos, siendo griegos, se desdeñarían de contestarte. Cuando la llama estuvo cerca de nosotros, y mi guía juzgó el lugar y el momento favorables, le oí hablar en estos términos: oh vosotros que sois dos en un mismo fuego, si he merecido vuestra gracia durante mi vida, si he merecido de vosotros poco o mucho cuando escribí mi gran poema en el mundo, no os alejéis. Antes bien, dígame uno de vosotros dónde fue a morir, llevado de su valor. La punta más elevada de la antigua llama empezó a oscilar murmurando como la que agita el viento. Después, dirigiendo a uno y otro lado su cima, empezó a lanzar algunos sonidos como si fuera una lengua que hablara, y dijo: cuando me separé de Circe, que me tuvo oculto más de un año en Gaeta, antes de que Eneas la diera este nombre, ni las dulzuras paternales, ni la piedad debida a un padre anciano, ni el amor mutuo que debía hacer dichosa a Penélope, pudieron vencer el ardiente deseo que yo experimentaba de conocer el mundo, los vicios y las virtudes de los humanos, sino que me lancé por el abierto mar solo con un navío y los pocos compañeros que no me abandonaron nunca. Vi una y otra costa hasta la España, hasta Marruecos y la isla de los Sardos y las demás que baña aquel mar en torno. Mis compañeros y yo nos habíamos vuelto viejos y pesados cuando llegamos a la estrecha garganta donde plantó Hércules las dos columnas para que ningún hombre pase más adelante. Dejé a Sevilla a mi derecha como había dejado ya a Ceuta a mi izquierda. Oh hermanos, dije, que habéis llegado al occidente a través de 100.000 peligros, para lo poco que os resta de vida no os neguéis a visitar más allá del sol ese mundo sin habitantes. Pensad en vuestro origen. Vosotros no habéis nacido para vivir como brutos, sino para alcanzar la virtud y la ciencia.
Con esta corta arenga infundí en mis compañeros tal deseo de continuar el viaje que apenas los hubiera podido retener después. Y volviendo nuestra popa hacia poniente, de nuestros remos hicimos alas para seguir tan desatentado viaje, avanzando siempre hacia la izquierda. La noche veía ya brillar todas las estrellas del otro polo y estaba el nuestro tan bajo que apenas parecía salir fuera de la superficie de las aguas. 5 veces se había encendido y otras tantas apagado la luz de la luna desde que habíamos entrado en aquel gran mar, cuando apareció una montaña oscurecida por la distancia, la que me pareció la más alta de cuantas hasta entonces había visto. Nos causó alegría, pero nuestro gozo se trocó bien pronto en llanto, pues que de aquella tierra se levantó un torbellino que chocó contra la proa de nuestro buque. 3 veces lo hizo girar, secundado por las encrespadas ondas, y a la cuarta levantó la popa y sumergió la proa como plugo al otro, hasta que el mar volvió a unirse sobre nosotros. Fin del canto 26 del infierno. Canto 27 del infierno de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Ya se había quedado derecha inmóvil la llama para no decir nada más, y ya se iba alejando de nosotros con permiso del dulce poeta, cuando otra que seguía detrás nos hizo volver la vista hacia su punta por el confuso rumor que se escapaba de ella. Como el toro de Sicilia, que lanzando por primer mugido el llanto del que lo había trabajado con su lima, lo que fue muy justo, mugía con las voces de los torturados en él, de tal suerte que a pesar de estar construido de metal, parecía realmente traspasado de dolor. Así también, las palabras del espíritu contenido en la llama, no encontrando ninguna abertura por donde salir, se convertían en el murmullo que hace aquella al ser agitada por el viento. Pero cuando consiguieron llegar a la punta de la llama, comunicándole aquel movimiento que la lengua le había dado al pasar, oímos estas palabras: «Oh tú, a quien me dirijo y que hace poco hablabas en lombardo diciendo, vete ya, no te detengo más, aun cuando yo haya llegado un poco tarde, no te pese permanecer hablando un rato conmigo, pues a mí no me pesa, y sin embargo estoy ardiendo. Si acabas de caer en este mundo sin luz, desde la dulce tierra latina donde he cometido todas mis faltas, dime si los romañolos están en paz o en guerra, porque fui de las montañas que están entre Urbino y el nacimiento del Tíber. Yo escuchaba aún atento e inclinado cuando mi guía me tocó, diciendo: habla tú, ese es latino. Y yo, que tenía la respuesta preparada, empecé a hablarle así sin tardanza: oh alma, que estás escondida ahí debajo. Tu Romanía no está ni estuvo nunca sin guerra en el corazón de sus tiranos, pero no he dejado guerra manifiesta al venir. Rávena está como hace muchos años. El águila de Polenta anida allí y cubre aún a Cervia con sus alas. La tierra que sostuvo tan larga prueba y contiene sangrientos montones de cadáveres franceses se encuentra en poder de las garras verdes, y el mastín viejo y el joven de Berrucchio, que tanto daño hicieron a Montaña, siguen ensangrentando sus dientes donde acostumbraban. La ciudad del Lamone y la ciudad de Santerno están dirigidas por el leoncillo de blanco cubil que del verano al invierno cambia de partido. Y aquella que está bañada por el Sabio vive entre la tiranía y la libertad, lo mismo que vive entre la llanura y la montaña. Ahora te ruego que me digas quién eres, no seas más duro de lo que lo han sido contigo, así pueda tu nombre durar eternamente en el mundo». Cuando el fuego hubo producido su acostumbrado rumor, movió de una a otra parte su aguda punta y después habló así: «Si yo creyera que dirijo mi respuesta a una persona que debe volver al mundo, esta llama dejaría de agitarse, pero como ninguno pudo salir jamás de esta profundidad, si es cierto lo que he oído, te responderé sin temer la infamia. Yo fui hombre de guerra y luego franciscano, creyendo que con este hábito expiaría mis faltas, y mi creencia hubiera tenido ciertamente efecto si el gran sacerdote, a quien deseo todo mal, no me hubiese hecho incurrir en mis primeras fallas. Quiero que tú sepas cómo y por qué. Mientras conservé la forma de carne y hueso que mi madre me dio, mis acciones no fueron de león, sino de zorra. Yo conocí toda clase de astucias, todas las asechanzas
y las practiqué tan bien que su fama resonó hasta el confín del mundo. Pero cuando me vi llegado a la edad en que cada cual debería bajar las velas y recoger las cuerdas, lo que antes me agradaba me disgustó entonces. Me arrepentí y confesé mis faltas, y entonces, ay, infeliz de mí, podía haberme salvado. El príncipe de los nuevos fariseos estaba en guerra cerca de Letrán, y no con los sarracenos ni con los judíos, porque cada uno de sus enemigos era cristiano, y ninguno de ellos había ido a conquistar a Acre ni a comerciar en la tierra del sultán. No tuvo en cuenta su suprema dignidad ni las sagradas órdenes de que estaba revestido. Tampoco vio en mí aquel cordón que solía enflaquecer a los que lo llevaban, sino que así como Constantino llamó a Silvestre en los montes de Soracte para que le curara la lepra, así también me llamó aquel para que le curara su orgullosa fiebre. Pidióme consejo y yo me callé, porque sus palabras me parecieron las de un hombre ebrio. Después añadió: no abrigue tu corazón sospecha alguna, te absuelvo de antemano, pero me has de decir cómo podré arrojar por tierra los muros de Penestre. Yo puedo abrir y cerrar el cielo, como sabes, porque son dos las llaves a que no tuvo mucho apego mi predecesor. Estos graves argumentos me impresionaron y pensando que sería peor callar que hablar, dije: Padre, puesto que tú me lavas del pecado en que voy a incurrir, para triunfar en tu alto solio debes prometer mucho y cumplir poco lo que prometas. Cuando ocurrió mi muerte, fue Francisco a buscarme, pero uno de los negros querubines le dijo: no puedes llevártelo, no me prives de lo que es mío. Debe bajar a lo profundo entre mis condenados por haber aconsejado el fraude, y desde entonces lo tengo cogido por los cabellos. No es posible absolver al que no se arrepiente, como tampoco es posible arrepentirse y querer el pecado al mismo tiempo, pues la contradicción no lo permite. Ay de mí, desgraciado, cuánto me aterré cuando me agarró diciendo: quizá no te podrías figurar que yo fuera tan lógico. Me condujo hasta Minos, el cual se ciñó 8 veces la cola en derredor de su duro cuerpo, y mordiéndosela con gran rabia dijo: ese debe estar entre los culpables que esconde el fuego. He aquí por qué estoy sepultado donde me ves y por qué gimo al llevar este vestido. Cuando hubo acabado de hablar, se alejó la plañidera llama, torciendo y agitando su aguda punta. Mi guía y yo seguimos adelante a través del escollo hasta llegar al otro arco que cubre el foso, donde se castiga a los que cargaron su conciencia introduciendo la discordia. Fin del canto 27 del infierno. Canto 28 del infierno de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. ¿Quién podría jamás, ni aun con palabras sin medida, por más que lo intentase varias veces, describir toda la sangre y las heridas que vi entonces? No existe ciertamente lengua alguna entre nosotros que pueda, sin quitarle mucha energía, expresar lo que apenas cabe en la imaginación. Si pudiera reunirse toda la gente que derramó su sangre en la afortunada tierra de la Pulla, cuando combatieron los romanos durante aquella prolongada guerra en que se recogió tan gran botín de anillos, como refiere Tito Livio y no se equivoca, con la que experimentó tan rudos golpes por contrastar a Roberto Guiscardo, y con aquella cuyos huesos se recogen aún tanto en Ceperano, donde cada habitante fue un traidor, como en Tallacozzo, donde el viejo Alard venció sin armas, y fuera posible que todos los combatientes mencionados enseñaran sus miembros rotos y traspasados, ni aun así se igualaría el aspecto horrible de la novena fosa. Nadie verá nunca una cuba tan agujereada como vi yo un espíritu hendido desde la barba hasta la parte inferior del vientre. Sus intestinos le colgaban por las piernas, se veía el corazón en movimiento y el triste saco donde se convierte en excremento todo cuanto se come. Mientras le estaba contemplando atentamente, me miró y con las manos se abrió el pecho diciendo: mira cómo me desgarro, mira cuán estropeado está Mahoma. Alí va delante de mí llorando, con la cabeza abierta desde el cráneo hasta la barba, y todos los que aquí ves vivieron, mas por haber diseminado el escándalo y el cisma en la tierra, están hendidos de este modo.
En pos de nosotros viene un diablo que nos hiere cruelmente, dando tajos con su afilada espada a cuantos alcanza entre esta multitud de pecadores, así que hemos dado una vuelta por esta lamentable fosa, porque nuestras heridas se cierran al volvernos a encontrar con aquel demonio. Pero tú, que estás olfateando desde lo alto del escollo, quizá para demorar tu marcha hacia el suplicio que te han merecido tus propias acusaciones, ¿quién eres? Ni la muerte le ha alcanzado, ni le traen aquí sus culpas para que sea atormentado, contestó mi maestro, sino que ha venido para conocer todos los suplicios. Yo, que estoy muerto, debo guiarle por cada uno de los círculos del profundo infierno, y esto es tan cierto como que te estoy hablando. Al oír estas palabras, más de 100 condenados se detuvieron en la fosa para contemplarme, haciéndoles olvidar la sorpresa su martirio. Tú, que tal vez dentro de poco volverás a ver el sol, di a fray Dolcin que si no quiere reunirse conmigo aquí en breve, debe proveerse de víveres y no dejarse rodear por la nieve, pues sin el hambre y la nieve difícil le será al Nóvares vencerle. Mahoma me dijo estas palabras después de haber levantado un pie para alejarse. Cuando cesó de hablar, lo fijó en el suelo y partió. Otro, que tenía la garganta atravesada, la nariz cortada hasta las cejas y una oreja solamente, se quedó mirándome con asombro con los demás espíritus, y abriendo antes que ellos su herida, que estaba rodeada de sangre por todas partes, dijo: «Oh tú, a quien no condena culpa alguna, y a quien ya vi allá arriba, en la tierra latina, si es que no me engaña alguna gran semejanza. Acuérdate de Pedro de Medicina. Si logras ver de nuevo la agradable llanura que va desde Vercelli a Marcabó, y haz saber a los dos mejores de Fano, a Messer Guido y también a Angiolello, que si la previsión no es aquí vana, serán arrojados fuera de su bajel y ahogados cerca de la Católica por la traición de un tirano desleal. Desde la isla de Chipre a la de Mallorca no habrá visto jamás Neptuno tan gran crimen, llevado a cabo por piratas ni por corsarios griegos. Aquel traidor que ve solamente con un ojo y que gobierna el país que no quisiera haber visto uno que está aquí conmigo, les invitará a que acudan a celebrar con él una conferencia, y después se arreglará de modo que ni sus votos ni sus ruegos no puedan obrar contra el viento de Focara. Yo le dije: indícame quién es ese para quien el aspecto de aquel país fue tan doloroso, si quieres que lleve noticias tuyas allá arriba. Entonces puso una mano sobre la mandíbula de uno de sus compañeros y le abrió la boca exclamando: «Hele aquí, pero no habla». Era aquel que desterrado de Roma ahogó la duda en el corazón de César, afirmando que el que está preparado se perjudica al aplazar la realización de una empresa. Oh, cuán aterrado me parecía con su lengua cortada en la garganta aquel curión que tan audaz fue para hablar. Otro, que tenía las manos cortadas, levantando sus muñones al aire sombrío, de tal modo que se inundaba la cara de sangre, gritó: «Acuérdate también de Mosca, que dijo: desventurado, una cosa hecha tiene fin», palabras que fueron el origen de las discordias civiles de los toscanos. «Y la muerte de tu raza», exclamé yo. Entonces él, acumulando dolor sobre dolor, se alejó como una persona triste y demente. Continué examinando la banda infernal y vi cosas que no me atrevería a referir sin otra prueba, si no estuviera alentado por mi conciencia, esa buena compañera, que confiada en su propia inocencia, fortifica tanto el corazón del hombre. Vi en efecto, y aún me parece que lo estoy viendo, un cuerpo sin cabeza andando tan bien como los que formaban aquella triste banda. Tenía en una mano su cabeza cortada, suspendida por los cabellos a guisa de linterna, la cual nos miraba exclamando: «¡Ay de mí!». De los ojos de su cabeza se servía como de una lámpara para guiar sus pasos, y eran dos en uno y en dos. ¿Cómo puede ser esto? Solo lo sabe aquel que nos gobierna. Cuando llegó al pie del puente, levantó en alto su brazo con la cabeza para acercarnos más sus palabras, que fueron estas: «Ya ves mi tormento cruel, tú que aunque estás vivo vas contemplando los muertos. Ve si puede haber alguno tan grande como el que sufro. Y para que puedas dar noticias mías, sabe que yo soy Bertrán de Born, aquel que dio tan malos consejos al rey Juan. Yo, el que armé al padre y al hijo uno contra otro. ¿No hizo otro tanto Aquitofel,
con sus perversas instigaciones a David y Absalón. Por haber separado a personas tan unidas, llevo, ay de mí, mi cabeza separada de su principio, que queda encerrado en este tronco. Así se observa conmigo la pena del talión. Fin del canto 28 del infierno. Canto 29 del infierno de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Tanto condenado y tan diversas heridas habían turbado de tal modo mis ojos que hubiera deseado detenerme para llorar. Pero Virgilio me dijo: ¿qué miras ahora? ¿Por qué tu vista se obstina en contemplar allí abajo esas sombras tristes y mutiladas? Tú no has hecho eso en las otras fosas. Si crees poder contar esas almas, piensa que la fosa tiene 22 millas de circunferencia. La luna está ya debajo de nosotros. El tiempo que se nos ha concedido es muy corto y aún nos queda por ver más de lo que has visto. Si hubieses considerado atentamente, le respondí, la causa que me obliga a mirar, quizá hubieras permitido que me detuviera aquí un poco. Mi guía se alejaba ya, mientras yo iba tras él contestándole y añadiendo: dentro de aquella cueva donde tenía los ojos tan fijos, creo que había un espíritu de mi raza llorando el delito que se castiga ahí con tan graves penas. Entonces me contestó el maestro: no se contriste en adelante tu pensamiento con la suerte de ese espíritu. Piensa en otra cosa y quédese él donde está. Le he visto al pie del puente señalarte y amenazarte vivamente con el dedo, y le he oído nombrar Geri del Bello, pero tú estabas tan ocupado con el que gobernó a Hautefort que, como no miraste hacia donde él estaba, se marchó. Oh, mi guía, su violenta muerte, que no ha sido aún vengada, dije yo, por ninguno de nosotros, cómplices de la vergüenza, lo ha hecho tan desdeñoso. He aquí por qué, según presumo, se ha marchado sin hablarme, y esta acción es causa de que sienta más piedad por él. Así continuamos hablando hasta el primer punto del peñasco desde donde se distinguiría la otra fosa hasta el fondo si hubiera en ella más claridad. Cuando hubimos llegado sobre el último recinto de Malevolge, de manera que los transfigurados que contenía pudieran aparecer a nuestra vista, hirieron mis oídos diversos lamentos que cual agudas flechas me traspasaron el corazón, por lo cual tuve que cubrirme las orejas con ambas manos. Si en el mes que separa a julio de septiembre los hospitales de Valdiquiana y de Maremma y los enfermos de Cerdeña estuvieran reunidos en una sola fosa, esta acumulación formaría un espectáculo tan doloroso como el que vi allí, y se exhalaba la misma pestilencia que la que despiden los miembros gangrenados. Descendimos hacia la izquierda por la última orilla del largo peñasco, y entonces pude distinguir mejor la profundidad de aquel abismo, donde la infalible justicia, ministro del Altísimo, castiga a los falsarios que apunta en su registro. No creo que cause mayor tristeza ver enfermo el pueblo entero de Egina, donde se inficionó tanto el aire que perecieron todos los animales, hasta el miserable gusano, habiendo salido después los habitantes de aquella isla de la raza de las hormigas, según aseguran los poetas, como causaba ver a los espíritus languidecer en tristes montones por aquel oscuro valle. Uno yacía tendido sobre el vientre, otro sobre las espaldas del que tenía al lado, otro se arrastraba a 4 pies por el triste camino. Íbamos caminando paso a paso, sin decir una palabra, mirando y escuchando a los enfermos que no podían sostener sus cuerpos. Vi 2 de ellos sentados y apoyados el uno contra el otro, como se apoyan las cazuelas para cocerlas, y llenos de pústulas desde la cabeza hasta los pies. Nunca he visto a criado alguno a quien espera su amo o que vela a pesar suyo, tan diligente en remover la almohaza, como lo era cada uno de aquellos condenados para rascarse con frecuencia y calmar así la terrible rabia de su comezón que no tenía otro remedio. Se arrancaban con las uñas las pústulas como el cuchillo arranca las escamas del escaro o de otro pescado que las tenga más largas. «Oh tú que con los dedos te despedazas», dijo mi guía a uno de ellos, «y que te sirves de ellos como si fueran tenazas. Dime si hay algún latino entre los que están aquí, y ojalá puedan tus uñas bastarte eternamente para ese trabajo». «Latinos somos los 2 a quienes ves tan deformes», respondió uno de ellos llorando. «Pero ¿quién eres tú que preguntas por nosotros?»
El guía repuso: soy un espíritu que he descendido con este ser viviente de grado en grado y estoy encargado de enseñarle el infierno. Las dos sombras cesaron entonces de prestarse mutuo apoyo y cada una de ellas se volvió temblando hacia mí, lo mismo que otras que lo oyeron, aunque no se dirigía a ellas la contestación. El buen maestro se me acercó diciendo: diles lo que quieras, y ya que él lo permitía, empecé de esta manera: que vuestra memoria no perezca en el mundo, que es el primer albergue del alma humana, antes bien viva por muchos años. Decidme quiénes sois y de qué nación. No tengáis reparo en franquearos conmigo, sin que os lo impida vuestro insoportable y vergonzoso suplicio. Yo fui de Arezzo, respondió uno, y Alberto de Siena me condenó a las llamas. Pero la causa de mi muerte no es la que me ha traído al infierno. Es cierto que hablándole le dije chanceándome: yo sabría elevarme por el aire volando. Y él, que era curioso y de pocos alcances, quiso que yo le enseñase aquel arte, y tan solo porque no le convertí en Dédalo, me hizo quemar por aquel que le tenía por hijo. Pero por haber empleado la alquimia en el mundo me condenó Minos, el cual no puede equivocarse, a la última de las 10 fosas. Yo dije al poeta: ¿ha existido alguna vez en el mundo pueblo tan necio como el sienés? No, por cierto, ni aun el mismo pueblo francés lo es tanto. Entonces el otro leproso que me oyó contestó a mis palabras: exceptúa a Stricca, que supo hacer tan moderados gastos, y a Niccolò, que fue el primero que descubrió la costuma rica del clavo de especia en la ciudad donde hoy es tan común su uso. Exceptúa también la sociedad en que malgastó Caccia d'Asciano sus viñas y sus bosques, y en la que Abbagliato demostró hasta dónde llegaba su juicio. Pero para que sepas quién es el que de este modo te secunda contra los sienenses, fija en mí tus ojos a fin de que mi rostro corresponda al deseo que tienes de conocerme, y podrás ver que soy la sombra de Capocchio, que falsificó los metales por medio de la alquimia, y debes recordar, si es que te he reconocido, que fui naturalmente un buen imitador. Fin del canto 29 del infierno. Canto 30 del infierno de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. En aquel tiempo en que Juno, por causa de Semele, estaba irritada contra la sangre tebana, de que dio pruebas una y otra vez, Atamante se volvió tan insensato que al ver acercarse a su mujer, llevando de la mano a sus 2 hijos, exclamó: tendamos las redes de modo que yo coja a su paso a la leona y a sus cachorros. Y después extendió sus despiadadas garras y cogiendo a uno de ellos, que se llamaba Learco, le hizo dar vueltas en el aire y lo estrelló contra una roca. La madre se ahogó con el hijo restante. Cuando la fortuna batió la grandeza de los troyanos, que a todo se atrevían hasta que el reino fue destruido juntamente con el rey, la triste Hécuba, miserable y cautiva, después de haber visto a Polixena muerta y el cuerpo de su Polidoro tendido a la orilla del mar, quedó con el corazón tan desgarrado que fuera de sí empezó a ladrar como una perra. De tal modo la había trastornado el dolor. Pero ni los tebanos ni los troyanos furiosos demostraron tanta crueldad en torturar animales o cuerpos humanos como la que vi en 2 sombras desnudas y pálidas que corrían mordiéndose como el cerdo cuando se escapa de su pocilga. Una de ellas alcanzó a Capocchio y se le afianzó en la nuca, de tal modo que tirando de él le hizo arañar con su vientre el duro suelo. El aretino, que quedó temblando, me dijo: ese furioso es Gianni Schicchi, cuya rabia maltrata así los demás. Oh, le dije yo, si el otro no viene a hincarte los dientes en el cuerpo, no temas decirme quién es antes de que desaparezca. Me contestó: es el alma antigua de la perversa Mirra, que fue amante de su padre contra las leyes del amor honesto. Para cometer tal pecado se disfrazó bajo otra forma, como aquel que va más allá toleró que se le hiciera pasar por Buoso Donati, a fin de ganar la donna de la torma, testando y aprobando después el testamento. Cuando hubieron pasado aquellos 2 furiosos, sobre los que había tenido fija mi mirada, la volví para contemplar las sombras de los otros mal nacidos.
vi uno que parecería un laúd si hubiera tenido el cuerpo cortado en el sitio donde el hombre se bifurca. La pesada hidropesía, que hace los miembros tan desproporcionados, a causa del humor que se convierte en maligna sustancia, que el rostro no corresponde al vientre, le obligaba a tener la boca abierta, pareciéndose al ético que cuando está sediento aproxima uno de sus labios a la barba y otro a la nariz. Vosotros que no sufrís pena alguna, y yo no sé por qué, en ese mundo miserable, mirad y estad atentos al infortunio de maese Adam. Yo tuve en abundancia todo cuanto deseé, y ahora, ay de mí, sólo deseo una gota de agua. Los arroyuelos que desde las verdes colinas del Casentín descienden hasta el Arno, trazando frescos y apacibles cauces, están continuamente ante mi vista, y no en vano, pues su imagen me reseca más que el mal que descarna mi rostro. La rígida justicia que me castiga se sirve del mismo lugar donde he pecado para hacerme exhalar más suspiros. Allí está Romena, donde he falsificado la moneda acuñada con el busto del Bautista, por lo que he dejado en la tierra mi cuerpo quemado. Pero si yo viese aquí el alma criminal de Guido o la de Alejandro o la de su hermano, no cambiaría el placer de mirarlos a mi lado ni aun por la fuente Branda. Una de ellas está ya aquí dentro, si es cierto lo que dicen las coléricas sombras de los que giran por estos sitios. Pero ¿qué me importa si tengo encadenados mis miembros? Si a lo menos fuese yo tan ágil que en 100 años pudiera andar una pulgada, ya me habría internado por el sendero, buscándola entre esa gente deforme, a pesar de que la fosa tiene 11 millas de circunferencia y no menos de media milla de ancho. Por su causa me veo entre estos condenados. Ellos me indujeron a acuñar los florines que tenían 3 quilates de liga. A mi vez le dije, ¿quiénes son esas miserables sombras que despiden vapor como en el invierno una mano mojada y que tan unidos yacen a tu izquierda? Aquí los encontré, respondióme, cuando bajé a este abismo, y desde entonces ni se han movido ni creo que se muevan jamás. Una de ellas es la falsa que acusó a José, la otra es la del falso Simón, griego de Troya, que en su ardiente fiebre lanzan ese vapor fétido y denso. Uno de ellos, indignado quizá porque se le daba aquel nombre infame, le golpeó con el puño en su endurecido vientre, haciéndoselo resonar como un tambor. Maese Adam le dio a su vez en el rostro con su brazo, que no parecía menos duro, diciéndole, aunque me vea privado de moverme a causa de la pesadez de mis miembros, tengo el brazo suelto para semejante tarea. A lo que aquél replicó, cuando marchabas hacia la hoguera no lo tenías tan suelto, pero lo tenías mucho más cuando acuñabas moneda. El hidrópico repuso, eres verídico en eso, pero no lo fuiste tanto cuando en Troya te incitaron a que dijeses la verdad. Si allí dije una falsedad, en cambio tú falsificaste el cuño, dijo Simón. Y si yo estoy aquí por una falta, tú lo estás por muchas más que cualquier otro demonio. Acuérdate, perjuro del caballo, replicó aquel que tenía el vientre hinchado, y sírvate de castigo el que el mundo entero haya tenido noticia de tu crimen. Sírvate a ti también de castigo la sed que agrietea tu lengua, contestó el griego, y el agua podrida que eleva tu vientre como una barrera ante tus ojos. Entonces el monedero replicó, tu boca no se abre más que para hablar mal, según costumbre. Si yo tengo sed y si el humor me hincha, tú tienes ese vapor y te duele la cabeza, y para beber en el espejo de Narciso no te harías mucho de rogar. Yo estaba escuchándoles atentamente cuando me dijo mi maestro, sigue contemplándolos aún, que poco me falta para reírme de ti. Cuando le oí hablarme con ira, me volví hacia él con tal vergüenza que aún conservo vivo su recuerdo en mi imaginación, y como quien sueña en su desgracia, que aun soñando desea soñar, y anhela ardientemente que sea sueño lo que ya lo es, así estaba yo, sin poder proferir una palabra, por más que quisiera excusarme, y a pesar de que me excusaba, no creía hacerlo así. Con menos vergüenza habría bastante para borrar una falta mayor que la tuya, me dijo el maestro. Consuélate y piensa en que estoy siempre a tu lado, si llega a suceder que la casualidad haga que te reúnas con gente entregada a semejantes debates, porque querer oír eso
es querer una bajeza. Fin del canto 30 del infierno.